Vamos a empezar y terminar el tema 9, la sucesión intestada. Va a ser un tema corto porque aunque aquí se pueden dar muchos problemas y podemos quedarnos varias clases hablando de esos problemas, es más oportuno dedicarle este rato y solamente este rato. Decir lo más básico de la sucesión intestada. Creo que con eso es más que suficiente para poder aprobar esta asignatura. En la sucesión intestada tiene dos epígrafes. Uno que podríamos decir que es el general o idea general, aplicable a todos, y después el orden de suceder, sería el segundo. Pero vamos a hablar primero en general de la sucesión intestada. Bien. Cuando tenemos un testamento y en él está expresada, como en él está expresada la voluntad del testador y del causante, pues podemos decir que esas son las reglas que hay que tener en cuenta. Cuando ese testamento no contiene todas las no contiene todas las disposiciones de bienes, sino solamente una o varias, pero no todas, o cuando no hay testamento, entonces hay que recurrir a la sucesión intestada. Incluso hay un caso en que se acude a la sucesión intestada, que es el caso de preterición no intencional. De unos, pero no todos los legitimarios. Ahí se anulaba la institución de heredero y entonces la consecuencia era aplicación, nombramiento de herederos según las reglas de la sucesión intestada, en el que entrará el preterido a partes iguales con los demás herederos intestados, y no se produciría la desigualdad que produce la preterición intencional, en la que el preterido intencionalmente se lleva menos solo la legítima stricta y los demás se llevan la legítima stricta más lo que le haya querido dejar el causante. Bien, en cuanto a quién hace la declaración intestada, en el año 2015, con la modificación de la ley de jurisdicción voluntaria, se modificó también la ley de notariado, cuyo artículo 15 dice lo siguiente, actualmente. Artículo 15, apartado 1. Quienes se consideren con derecho a suceder ab intestato a una persona fallecida y sean sus descendientes, ascendientes, cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad a la conyugal o sus parientes colaterales, podrán instar la declaración de herederos ab intestato. Esta se tramitará en acta de notoriedad autorizada por notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España a elección del solicitante. También podrá elegir a un notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente notario del lugar del domicilio del requirente. Bien, bueno, el que me haya oído con atención le habrá chocado algo, y es la referencia a la persona que tuviera relación de afectividad análoga al cónyuge. Hay que aclarar que la ley del notariado es aplicable a toda España, también a la zona de España que tenga derecho foral. Pues bien, hay algunas zonas del derecho foral donde el conviviente no casado, la pareja no casada, es heredera ab intestato. Se le da el mismo tratamiento que a un cónyuge. Pues bien, pero esto no es aplicable al derecho civil que estamos explicando nosotros. En el derecho civil, en el derecho del Código Civil, el conviviente no es heredero intestado, no lo es, y por lo tanto
cuando en el artículo 55 del notariado se refiere a que estas personas lo pueden pedir, el conviviente lo puede pedir en las zonas donde es heredero intestado. Como en la zona del Código Civil no lo es, no lo puede pedir en esta zona. En cuanto a los domicilios, hemos visto que hay una diversidad de domicilios. Está el notario del domicilio último, el notario donde está la mayor parte del patrimonio, donde hubiera fallecido, e incluso un notario perteneciente al distrito colindante. Por lo tanto, hay mucha variedad a la hora de... Lo que no puede ser, lo que no quiere la ley que sea, es un notario que no tenga ninguna conexión con el fallecido o con sus bienes. Bien, vamos a ver ahora los supuestos en los que se entra la sucesión intestada, y los voy a ir comentando al mismo tiempo que lo voy leyendo. 912 es un artículo largo, pero nos dice 912. La sucesión legítima, hay que tener en cuenta el Código Civil terminológicamente es confuso, puesto que por un lado habla de legítima, que es lo primero que hemos explicado en este curso, y después habla de sucesión legítima, que es la sucesión intestada. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? La sucesión legítima no es la legítima que hemos visto antes. La sucesión intestada juega siempre supeditándose a la legítima, que está por delante, y al testamento si lo hay. La sucesión intestada podríamos decir que es la tercera fuente, mientras que y la legítima es la primera. Luego no podemos confundir la primera con la tercera. El código le llama sucesión legítima, pero tengan en cuenta eso, que se está refiriendo a la intestada. La sucesión legítima tiene lugar, primero, cuando uno muere sin testamento. Este es el caso básico y elemental. Cuando si no hay testamento, juega la intestada. O con testamento nulo. Eso sería la consecuencia de lo que hemos visto en la clase anterior. La nulidad del testamento provoca la apertura de la sucesión intestada, salvo que recobre su fuerza el testamento anterior por declaración expresa del causante. O que haya perdido después su validez, porque a lo mejor se puso un testamento que luego fue anulado, aunque no se dijera... simplemente fue anulado en el sentido de otorgo testamento para dejar sin efecto el testamento que otorgue en fecha tal. Bien, pues aquí hay testamento, pero ha perdido la validez después. Este es el primer apartado. Segundo apartado, cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto. Luego, no tengamos siempre la idea equivocada de que la intestada juega siempre que no hay testamento. Puede haber testamento y haber intestada, porque el testamento regula la disposición de bienes que ha querido el causante, y la intestada la disposición de aquellos bienes que no han sido afectados por el testamento del causante. Apartado tercero. Tercero, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer. Bien, aquí son casos más complejos, vamos a ir despacio viéndolos. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, se ha puesto una institución de heredero con una condición suspensiva y no se cumple la condición, entonces pues en respecto a esa parte, ahí jugaría la intestada. También cuando muere antes que el testador, cuando el heredero muere antes que el testador. Bien, cuando el heredero muere antes que el testador, ese heredero no podrá ser nombrado heredero intestado, obviamente, porque ha muerto antes. Y tienen que ser herederos intestados los que sobreviven al causante. Cuando repudia la herencia sin tener sustituto, sin que haya lugar de hecho a crecer. Bien, aquí pasa lo siguiente. Cuando hay repudiación, en principio no juega el derecho de representación. Es decir, no va la parte repudiada, la herencia repudiada, no va a los descendientes del repudiante. Entonces aquí jugaría entonces el derecho de acrecer. O la sustitución vulgar prevista por el causante.
Eso habría que atender primero. Aquí jugaría la voluntad del causante, salvo que afecte a la legítima. Recordemos que la sustitución vulgar y las demás no afectan a la legítima, salvo el caso del 808 apartado 4, párrafo cuarto. Pero si hay un caso de repudiación, no hay sustitución y tampoco juega el derecho de acrecer, pues entonces juega la sucesión intestada. ¿Quiénes son los herederos intestados? Artículo 913. A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado. Aquí no se menciona al conviviente. Bien. Orden de suceder ab intestato en el Código Civil, segundo epígrafe. Bien, aquí hay de toda la normativa, que esto ahora tenemos que ir despacio, porque si no esto se puede convertir en algo muy complejo. De toda la normativa se extraen dos reglas fundamentales. Primero, preferencia de grado, de la proximidad de grado, es decir, siempre el que está en un grado más cercano es preferente y excluye a los que están en grado más lejano, salvo lo que vamos a hablar del derecho de representación. Y otra segunda regla es que la línea descendente, es decir, la de hijos y descendientes, excluye a la línea ascendiente. Porque aquí pasa igual que la legítima. Los ascendientes heredan o son legitimarios o heredan ab intestato a falta de descendientes. Si hay descendientes y no quieren o no pueden, porque son indignos o porque repudian, entonces no se dará paso a los ascendientes. Salvo un caso que vamos a ver luego, un caso muy concreto que vamos a ver luego al final. Que ahí sí, a pesar de que haya repudiación, puede que pase a los ascendientes el derecho, porque fallan todos los descendientes, todos, no el repudiante, sino todos. Y dentro de la proximidad de grado juega la igualdad absoluta, precisamente porque no ha habido voluntad del causante expresada en testamento, sino en la ley. Pues la ley en principio lo que hace, para no complicarse, es repartir por partes iguales en la línea que ha tocado, que es la que tiene derecho a ser nombrados herederos intestados. Solamente hay un caso en que pueden concurrir unos y otros de los intestados, que son el caso del ascendiente o descendiente que concurre con el viudo. El viudo, cuando concurre con ascendientes y descendientes, no es heredero intestado, porque hereda en tercer lugar, a falta de ascendientes y descendientes. Pero puede tener la legítima, en cuyo caso la legítima usufructuaria es compatible con la sucesión intestada a favor de hijos o de padres. En el caso de los hijos es compatible y grava el tercio de mejora. En el caso de los ascendientes y padres no grava el tercio de la parte de mejora. Primero, no hay mejora, pero que no grava la legítima, sino que grava la parte libre, la parte disponible. Bien, de manera que el orden es, primero, descendientes, empezando por los hijos. Si hay algún hijo que ha premuerto, o que ha ocurrido lo que vamos a ver luego, que es la indignidad o la desheredación, sí, porque puede haber desheredación y sucesión intestada. Me he limitado a hacer testamento para desheredar, pero no he regulado nada más. Pues bien, si hay un hijo que ha fallado por una de estas tres causas, por indignidad, desheredación o premoriencia, entonces le suceden sus descendientes inmediatos por derecho de representación. Derecho de representación es ocupar su lugar. Ocupar su lugar por imperativo legal. Vamos, la ley dice que cuando falla alguien, en determinados casos le sustituye su descendiente.
El derecho de representación juega solo en la línea descendente. Solamente los descendientes sustituyen al ascendiente. De manera que, según el Código Civil, los descendientes heredan por partes iguales, por derecho propio, sin distinción de sexo, edad o filiación, matrimonial o no. Los nietos, cuando concurren con los hijos, los nietos solamente pueden ser herederos intestados si sus ascendientes han fallado y juega el derecho de representación. Si el hijo que falla tiene varios hijos, todos ellos heredan por partes iguales la parte del que ha fallado. Es decir, si hay 3 hijos y un hijo ha fallado y ha dejado otros 3, pues la herencia se dividiría 1/3 para el primer hijo, 1/3 para el segundo, y el tercer tercio se dividiría a su vez en 3, que sería 1/9 cada uno de ellos. En este caso el código dice que cuando concurren hijos con descendientes de otros hijos fallecidos, los primeros heredan por derecho propio y los segundos por derecho de representación. Eso en cuanto a los descendientes. En cuanto a los ascendientes, las circunstancias cambian porque el padre y la madre heredan por partes iguales, pero si solamente vive uno de esos dos, él es el único heredero intestado, porque no le pueden representar los abuelos, los padres de este, si ha fallecido, porque en la línea ascendente no juega el derecho de representación. He dicho antes que el derecho de representación solamente juega en la línea descendente. De manera que si solo sobrevive uno de los padres, este heredará toda la herencia. Si no hay padres, ni padre ni madre, entonces heredan los abuelos, pero aquí la herencia se divide en 2 partes, la mitad para la herencia para la parte paterna y la otra mitad para la parte materna, de manera que, por ejemplo, si sobreviven los cuatro abuelos, pues serían, aquí todo se dividiría en 2 partes, pero la mitad de la primera parte sería para el abuelo y para la abuela, y la mitad de la segunda parte para el abuelo y la abuela, o sea, heredaría cada uno 1/4. Pero si, por ejemplo, en una parte hay un abuelo y en otra hay 2, pues la primera parte de la herencia iría toda para el abuelo que está en esa primera parte, y la segunda se dividiría en 2 partes entre los abuelos que están en la segunda parte, es decir, se daría 1/2, 1/4 y 1/4. Si solamente hubiera abuelos por una parte, ellos se lo llevarían todo y la otra parte no recibiría nada, aunque hubiera un bisabuelo. Porque aquí la línea la línea más próxima excluye a la más remota, salvo el derecho de representación, pero aquí no hay derecho de representación en la línea ascendente. En tercer lugar, heredaría el cónyuge sobreviviente, pero a falta de ascendientes y descendientes. Por lo tanto, el código, además, no cualquier cónyuge sobreviviente, sino que no estuviera separado legalmente o de hecho. Es decir, hace falta que haya al menos que sea cónyuge y además con una relación de convivencia, porque cuando no hay convivencia, cuando hay separación de hecho, no se hereda a intestato. En cuarto lugar, los hermanos e hijos de hermanos. Ya nos vamos al segundo grado colateral. Hermanos e hijos de hermanos. Porque en este caso, en el llamamiento en el segundo grado por línea colateral, los sobrinos ocupan por representación el lugar del hermano que ha fallado. De manera que eso significa que, por ejemplo, si hay 2 hermanos, pues uno de ellos ha muerto y el otro no, pues el que vive se llevaría la mitad. Y el que ha fallado, pues se llevaría la otra mitad. Pero como son 2, tiene a su vez 2 hijos, pues se llevaría cada uno de ellos la mitad de la mitad, que es la 4ª parte. Luego sería un hermano la mitad, un sobrino la 4ª parte, el otro sobrino la otra 4ª parte. Si son 3, pues entonces sería la 6ª parte. 6, 6, 6 darían 12, que en fin, sería 3/6, que sería en total 1/2. Bien. Ahora bien,
En cuanto a los hermanos, si concurren hermanos de vínculo sencillo con hermanos de doble vínculo, es decir, hermanos solo de padre o solo de madre, con hermanos de padre y madre comunes, los que tienen doble vínculo se llevan el doble que los que tienen vínculo sencillo. En caso de que concurran un sobrino con un tío, hay que tener en cuenta que cuando concurre el sobrino, cuando digo que concurre el sobrino es porque a falta de que el sobrino no tiene padre y tampoco tiene, no hay, es el único o es el primer descendiente de grado más próximo, el sobrino. Perdón, colateral de grado más próximo. Bien, sería tercer grado, por línea colateral. Pero hay un tío del fallecido, que también es tercer grado, pero por línea ascendiente. Bien, pues en este caso el sobrino prevalece sobre el tío. ¿Por qué? Porque el sobrino actúa por derecho de representación del hermano que ha fallado. El tío no representa a nadie porque el tío está en la línea ascendiente y como mucho representaría al abuelo, pero no se puede representar en la línea ascendiente no cabe derecho de representación. Bien, en quinto lugar, después de los cuatro, vienen los colaterales en tercer grado, es decir, los tíos, porque los sobrinos, repito, por representación ocupan el grado anterior, el segundo grado. Luego los tíos ocupan el tercer grado. Los tíos son parientes en tercer grado y ocupan el quinto lugar. En sexto lugar, los colaterales en cuarto grado. Pero aquí el artículo 955, para no complicar la cosa, elimina la regla de que el que es de doble vínculo se lleva el doble que el de vínculo sencillo. Aquí todos los que estén en cuarto grado, colaterales de cuarto grado, primos hermanos, pues podríamos decir que o tío, sobrinos, nietos, creo que está en cuarto lugar. Esto habría que confirmarlo. Heredarían sin que jugar aquí la regla de que unos que tienen doble vínculo se llevan el doble que los que no tienen doble vínculo. Más allá del cuarto grado colateral no cabe la sucesión intestada. Solamente cabe la sucesión intestada no a favor de parientes, sino ya en último lugar, a falta de parientes de cuarto grado colateral, heredaría el Estado. Que no lo dije antes, el Estado, la sucesión del Estado, no se rige por el Código Civil, sino que se rige por las leyes administrativas y en lugar de declaración de herederos ab intestato, hecha ante notario, se haría por una declaración de la Dirección General del Patrimonio del Estado que nombraría al Estado heredero intestado de determinada persona. Bien, ahora la cosa se va a complicar, vamos a darle la traca final, que es el tema de la repudiación. Dije en su día que el que repudia para sí y para su estirpe, es decir, si de los llamados herederos ab intestato alguno de ellos repudia la herencia, eso significa que su parte, la parte repudiada, no puede ir a los herederos del repudiante, a los descendientes del repudiante. Herederos, descendientes, perdón, que no serían, excluiríamos a los hijos, a los nietos, bisnietos, tataranietos. Ningún descendiente podría suceder. Esta regla es básica, porque así entenderemos lo que viene ahora, donde se producen algunas disfunciones que si no tenemos en cuenta esta regla básica de que no cabe representación en favor de los descendientes cuando se produce la repudiación, entonces llegaríamos a conclusiones desquiciadas. El artículo 922 dice: si hubiere varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar.
Bien, aquí esta regla, este artículo es muy importante, porque nos dice, si falla uno de los llamados como herederos intestados, tenemos que ver dos cosas. Primero, si repudia, entonces no va a favor, no hay derecho de acrecer, perdón, si repudia hay derecho a crecer. No hay derecho a representación, porque la repudiación excluye el derecho a representación. Luego jugaría el derecho a crecer. Ahora bien, si se ha producido no es el no quiere, sino el no puede, porque ha habido, por ejemplo, indignidad, pues la indignidad no le ocurre lo que le ocurre a la repudiación. La indignidad no elimina los derechos de los descendientes del indigno. Luego aquí jugaría el derecho a representación y no jugaría el derecho a crecer. Solamente jugaría el derecho a crecer, por lo tanto el derecho a crecer jugaría en caso de repudiación y en los demás casos cuando no haya derecho a representación, jugaría el derecho a crecer. Si puede jugar el derecho de representación, no juega el derecho de crecer. El artículo 981 nos dice que en las sucesiones legítimas la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre a los coherederos, es lo que he dicho antes. El artículo 919 nos dice no podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad. Luego eso significa que no hay derecho a representación, hay derecho a representación en caso de desheredación o en caso de incapacidad, pero no hay derecho a representación en caso de repudiación. Con que esté viva la persona no se le puede representar, porque juega la regla de que el que repudia lo hace para sí y para su estirpe. Bien, y el artículo más complicado de todos lo dejamos para el final, que es el artículo 923. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo o si fueren varios todos los parientes más próximos llamados por la ley, vamos a aclarar bien el supuesto de hecho. Hay un solo descendiente, por ejemplo, y repudia. O hay 3 descendientes y los 3 repudian. Entonces, como vemos, aquí no pueden, aplicando la regla general y absoluta, no le pueden representar sus descendientes. Dice aquí, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que si repudia un descendiente, o todos los descendientes, un descendiente único o todos los descendientes, pero que tienen descendientes a su vez, unos y otros repudiantes, bien, sabemos que los descendientes del repudiante no le pueden suceder. La ley dice que se hará el llamamiento siguiente, pero el llamamiento siguiente respetando que no pueden suceder los descendientes. Es decir, que si repudian todos los descendientes, más próximos, el llamamiento siguiente sería llamar a los ascendientes. Por eso dije antes que aunque en principio el ascendiente jugaría cuando no habiendo descendientes, o habiendo, hay un segundo caso en que jugaría, o habiendo repudiado todos los descendientes, pues que en ese caso sería llamado a intestato los ascendientes. Eso es lo que dice el código, dice, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante. Claro, los ascendientes no representan al repudiante. Al repudiante los podrían representar sus hijos, pero sus hijos sabemos ya que no pueden hacerlo por prohibición legal. Esto es una advertencia al repudiante. El repudiante, que en un momento dado se puede llevar mal con el causante, de pues yo no quiero nada, tiene que ser muy consciente siempre de que está afectando a sus propios hijos. De que aunque él no quiera nada, si repudia, va a impedir que sus propios hijos reciban esa herencia en el futuro. Con lo cual, que se lo piense bien, porque sabe que eso es una decisión que le afecta a él y a toda su descendencia. De manera que se aplicaría el artículo que hemos leído, el 923, si repudian los hijos o descendientes inmediatos, entonces el siguiente grado sería el de los padres.
Pero si repudian los hijos y descendientes inmediatos y repudian los intestados más inmediatos, los ascendientes más inmediatos, perdón, entonces el llamamiento siguiente sería al cónyuge. Y también sería heredero ab intestato por repudiación de los padres. Bien, pues aquí lo vamos a dejar y ya continuaremos las clases. Teóricamente comienzo del tercer trimestre, que sería el día... pues ahora mismo no se lo puedo decir, pero vamos, ya teóricamente después de terminada la cuarentena, que yo supongo que la cuarentena se va a seguir prorrogando y en consecuencia pues habrá más clases en YouTube, porque creo yo que esta no es la última, ¿eh? Pues bien, que pasen una feliz época de Semana Santa, no vacaciones, puesto que una vacación sin poder salir de casa ni es vacación ni es nada. Venga, pásenlo bien, adiós.